Dios premia la perseverancia. Encontramos en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 1, versos 21 y 22, lo siguiente. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. También notamos en la parábola de Lucas 15, la parábola del padre amoroso y los dos hijos, lo siguiente. Lucas 15, verso 31. Él entonces le dijo, este es el padre al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor de la parábola de Lucas 15 fue quien recibió la administración de parte del padre. Notamos claramente que él le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. Por una sola razón es que recibió la administración de la casa. Él se quedó en la casa del padre todo el tiempo. Es decir, no se fue al mundo como su hermano menor a vivir perdidamente. A la luz de esta palabra tenemos que entender que la casa del Padre es la iglesia. Y el Padre y los hijos, todos ellos forman la familia de Dios. La iglesia también es representada como si fuera la novia de Cristo en simbología. En tipología es la esposa de Cristo. Por eso no se menciona la mamá en esta parábola de forma literal. Es decir, el hijo mayor no se alejó de la iglesia, no se alejó de la casa del Padre. En cuanto al hijo menor, resulta que muchas veces, y esto es una palabra de exhortación amorosa y de advertencia para todos ustedes jóvenes, a veces uno se va al mundo cuando es joven, luego vuelven y quieren ser grandes hermanos, grandes maestros, hablan de servicio, hablan de la consagración, de la santidad, pero estuvieron en el mundo. Después de muchos años que volvieron, y volvieron porque fueron golpeados, volvieron porque no tenían que comer, volvieron porque se dieron cuenta que la vida sin Dios es una vida miserable. Por un lado, por el lado positivo, pues están arrepentidos y estamos arrepentidos. Pero, por otro lado, hay un deseo de buscar a Dios con todo el corazón y eso está muy bien. Hay un punto muy importante de sus vidas y es el testimonio. El testimonio habla mucho mejor que las palabras. Y vamos a compartir lo siguiente porque lo hemos visto en la experiencia. El padre le confió todo al hijo mayor, pero no hacia el menor. En el mundo cristiano, la mayoría siempre hace énfasis en el hijo menor, la fiesta, el hecho de haber sido restaurado. Sin embargo, debemos desear que Dios nos entregue, hermanos, la administración en la casa del Padre. Es verdad que nos alegramos por los hermanos que vuelvan al Señor, pero también, o es más importante, la administración de la casa. La administración viene a ser la economía de Dios, su plan, el cual Dios no le va a entregar a cualquiera.
no se lo puede entregar al hijo menor, sino a aquel que ha permanecido al lado del Padre, sirviendo en la casa todo el tiempo. Alguien tenía que reemplazar a Judas, y como leímos en Hechos, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, no eran hermanos que oscilaban un tiempo con el Señor y un tiempo se iban al mundo, no. El reemplazante de Judas tenía que ser un hermano que tenía un testimonio de haber estado con el Señor todo el tiempo, en sus salidas y entradas, es decir, caminaba con el Señor, vivían con el Señor, comían con el Señor. Entonces, el hermano mayor no se fue al mundo con los placeres. Claro que podía haberse ido también, pero él se quedó en casa y aprendió con lágrimas la obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el propio Señor Jesús se dice de él que por lo que padeció aprendió la obediencia. Aprender a ser obediente requiere sacrificio, requiere lágrimas, requiere soledad. Hermanos, él se restringió de todo, mientras el hermano menor dio rienda suelta a su alma, a todo lo que él quería, a todo placer. Y resulta que muchas veces viene el hermano menor a casa y es recibido con alegría porque obviamente estaba muerto. Pero resulta extraño y difícil para los hermanos menores que han vuelto querer decirle a otros cómo vivir la vida cristiana. Lamentablemente, el testimonio de sus vidas no los respalda. Porque hay una gran diferencia entre permanecer en casa e irse al mundo. ¿Qué es lo que dice el libro de Hechos? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es necesario que sean hermanos que han estado en casa todo el tiempo con el Señor, todo el tiempo con el Padre, aprendiendo, sufriendo, llevando la carga. Sí, el menor se estaba divirtiendo, pero el mayor no. Estaba en casa, aprendiendo, restringido, es verdad, pero estaba aprendiendo. Es necesario, pues, que el que va a ser testigo de la resurrección del Señor haya estado todo el tiempo. Es decir, no alguien que estuvo y se fue y volvió. Era imposible que sea así, porque no hay el testimonio. Podemos leer en el libro de Filemón, verso 24, lo que Pablo dice: Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas era un colaborador. Mientras estaba con el apóstol, Demas era un colaborador. Estaba con los hermanos, Demas era un colaborador. Más adelante el apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente: procura con diligencia venir pronto a verme. Le dice esto a Timoteo, porque Demas me ha abandonado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica. Demas, el colaborador, se fue al mundo amando este siglo. Hermanos, eso nos puede ocurrir a cualquiera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero hermanos jóvenes, y en verdad todos los hermanos, vemos qué le pasó al menor. Se fue al mundo, luego volvió, aleluya, porque volvió, pero ya no estuvo en la administración. Al igual que el hijo menor, Demas abandonó a Pablo, amando este mundo. Será difícil verlo a Demas, muy difícil verlo en la administración de la iglesia. ¿Por qué? No tiene la experiencia, no tiene el testimonio. Los apóstoles se fijaron a los que habían permanecido todo el tiempo para escoger al reemplazante de Judas. No se fijaron en todos, solo dos de ellos. De hecho que había muchos más, pero dos de ellos tenían el testimonio de haberse quedado con el Señor todo el tiempo que Él estuvo hasta el día de su resurrección.
Hechos 1:23 dice, y pusieron a dos, propusieron a dos, y propusieron a dos, a José, llamado Bersabás, y que tenía por nombre Justo, y a Matías, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Suele ocurrir que en el mundo secular, cuando alguien se presenta a algún trabajo, se le pide un currículum para ver su historial. ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estudios ha realizado? ¿Qué experiencia laboral tiene? Lo mismo que en la política, cuando alguien es candidato para ser un congresista, un presidente o un ministro, se presentan todos sus antecedentes. Imaginemos lo siguiente, que un ex delincuente o estafador o asaltante de bancos y empresas, ya arrepentido desde luego, sea asignado para ser ministro de Economía. Estamos seguros que el presidente que lo ha convocado va a tener muchos problemas, porque sus antecedentes no dan confianza. Imagínense si esto ocurre en el mundo, ¿cuánto más en el Señor? Amados, el Señor no es político, gracias a Dios. Él conoce los corazones. En Hechos 1:24 leemos, y orando dijeron, Señor, tú Señor que conoces los corazones de todos. Hermanos, Dios conoce el corazón de todos. Primero ellos tuvieron el sentir de llamar a dos hermanos, a José y a Matías, solo dos. Dios así lo consintió. De los dos, Dios tenía que confirmar a uno de ellos. Dios permite que los apóstoles tengan el sentir de escoger a estos dos. Y los dos, Dios escogió a uno. Porque el testimonio de los dos era válido a los ojos de Dios. Pero Él había escogido solamente a uno. Era obvio que en la parábola del padre amoroso y sus dos hijos, no habían dudas de quién tomaría la administración de la casa. El hijo mayor, porque él se quedó en casa. Amados hermanos, es fácil hablar de lo que otros santos lograron en sus vidas de servicio al Señor. Pero eso no cuenta mucho en nuestro servicio al Señor si no permanecemos en la casa. Piénsenlo bien, por favor, antes de tomar una decisión de irse al mundo. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. El problema de las 10 vírgenes no era que eran vírgenes, es decir, creyentes, porque la virgen es tipificada en Corintios como los creyentes. El problema era que 5 de ellas no llenaron sus vasijas con aceite, es decir, sus almas. Su mente no estaba en las cosas de Dios, sus emociones eran amar las cosas del mundo. Tal vez amaban a Dios también, pero amaban al mundo. Ahora, su voluntad, que era parte del alma, sus vasijas, era hacer lo que ellas querían. Luego, cuando ellos se dieron cuenta, ya era tarde. Ellas no quisieron comprar el aceite en su momento, es decir, pagar el precio. Comprar el aceite es pagar el precio por seguir al Señor. Cuando ellas tenían que pagar ese precio, no lo hicieron, se fueron a hacer lo que querían. Y cuando ellas quisieron pagar, ya era muy tarde. El novio cerró la puerta. Este asunto es muy serio, aún en nuestra vida práctica hoy. Hermanos jóvenes y hermanos todos, si no estamos dispuestos a pagar el precio hoy, de aquí 10, 15, 20 o 30 años, lo vamos a lamentar. Y aunque nos arrepintamos luego, el tiempo perdido nunca será de provecho. Y el testimonio del Señor no será fuerte en nuestras vidas para el ministerio, que es la edificación de la iglesia. Dios premia la perseverancia, salvándonos. Recuerdo que había un hermano en una reunión de casa, él tenía 55 años, que gran parte de su vida se había alejado del Señor. Luego volvió y comenzó a buscar al Señor nuevamente, para alegría de todos nosotros. Pero en una ocasión, en la misma reunión, él estaba animando a los jóvenes y les decía a los jóvenes, les decía seguramente desde lo profundo de su corazón, jóvenes, busquemos al Señor ahora que somos jóvenes. Él decía, yo comencé mi carrera joven, a los 18 años. Debemos ser fieles al Señor, decía él. Él es el único motivo
de nuestra existencia. Mientras él hablaba este asunto, un hermano joven le preguntó por su familia si sus hijos seguían la fe que él profesaba. Sí, dijo él. Bueno, 2 de mis hijos siguen la fe. Tengo otro mayor y estamos orando por él para que reciba al Señor. En eso, otro joven hermano que conocía a 2 de sus hijos de su misma edad, dijo o preguntó: hermano, ¿usted tiene otro hijo mayor? Él dijo: sí, uno de mi primer compromiso. Cuando dijo eso, el rostro de los jóvenes cambió. Entendían que él había comenzado la carrera joven, pero en algún momento de su vida se había alejado del Señor. Otro que no sabía preguntó: hermano, ¿qué pasó? ¿Su esposa murió? No, dijo él. Nos separamos. Yo me alejé del Señor y tuve un hijo fuera de la iglesia. Hubo un silencio en la reunión. El punto es ese, amados hermanos. Dios premia la perseverancia, no nuestras palabras sin testimonio, no es repetir lo que dicen otros, no es leer un libro y hablar de la santidad de otros, de la consagración de otros, no es leer un libro o oír un mensaje o ver un video de la revelación de otros. No, queridos hermanos, no, jóvenes, es que Cristo sea nuestra experiencia, sea nuestra santidad, nuestra consagración, nuestro testimonio. Claro que no estamos diciendo que todos los matrimonios que no se han separado o divorciado sean un buen testimonio. Lo que queremos decir es que el testimonio del Señor en nosotros debe ser prevaleciente. La pareja no es el tema que hoy estamos tratando, no, sino que todo creyente debe tener el testimonio, debe tener frutos de justicia, frutos de haber perseverado en el Señor, de ser testigos. La palabra testigo quiere decir mártir, que por amor al Señor hemos renunciado a todo placer mundanal, hemos estado dispuestos a morir al mundo, al pecado y al yo, y aunque hayamos podido caer, nos hemos levantado en la gracia y perseguimos la fe siguiéndolo al Señor. Por ejemplo, Pedro negó al Señor, él cayó ahí, pero no se fue al mundo. Negar al Señor es un pecado muy serio, aún más serio que fornicar, que odiar o ser mentiroso, porque el Señor dijo: al que me negare, yo lo negaré a él. Pero Pedro se arrepintió rápido y siguió al Señor. Claro, todo pecado nos aleja del Señor. El hijo menor permaneció viviendo en el pecado, no es que cayó en pecado. Por esa razón es que se fue por largo tiempo al mundo, perdió el testimonio, pues quien ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Queridos hermanos, hoy es el tiempo de pagar el precio, de comprar aceite, no mañana. Mañana ya no importa. Hoy es el tiempo de pagar el precio. Las vírgenes insensatas no desearon pagar el precio, y cuando quisieron ya fue muy tarde. Dios premia la perseverancia, hermanos. Amados hermanos, por causa del testimonio del Señor es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Estos estaban todo el tiempo con el Señor, no se fueron atrás al mundo, no. Estos podían estar en la administración, estos podían empezar a Judas. El hijo mayor de la parábola de Lucas 15 recibió la administración porque estuvo en casa. Jóvenes, si deseamos ser útiles en las manos del Señor, no solo hablen de santidad, de consagración, de servicio. 2 cosas son necesarias: estar con el Señor en su salida y entrada, esto es vivir al Señor, y permanecer en la casa del Padre, esto es servir en la iglesia. Así el testimonio del Señor seguirá firme hasta que Él venga. Dios vino a salvar a los pecadores como nosotros, para hacer de ellos, de nosotros, la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, si nos vamos al mundo, no servimos más para nada. Si la luz se pone debajo del almud, es decir, que por encima de Dios ponemos nuestras necesidades de sustento y por trabajo nos alejamos del Señor y nos entregamos al mundo, dejamos de ser luz. Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde hasta el fin. Recordemos siempre, Dios premia
la perseverancia. Entonces, hermanos, sería muy complicado, muy difícil que el padre le entregue la administración de la casa al hijo menor, porque él no aprendió a administrar la casa, más bien él fue disipador de los bienes del Señor. Él no sabía cómo administrar, era imposible que le diga, todas mis cosas son tuyas. Al contrario, había que tener cuidado con él, porque él tenía que aprender. En cambio, el mayor recibió todo porque él permaneció en la casa del padre, sumiso al padre, aprendiendo del padre, siendo restringido tal vez derramando lágrimas, tal vez, hermanos, pasando soledad. Pero al final, él recibió la recompensa, y lo mismo ocurrirá cuando el Señor venga. El Señor va a premiar, hermanos queridos, la perseverancia. Lo mismo que el hijo menor, sería muy complicado pedirle a la samaritana, en caso que hubiera creído en el Señor y hubiera recibido al Señor, que ella pues comparta con las jovencitas cómo llevar a cabo un matrimonio. No, es complicado porque ella no tenía el testimonio. Ella podría hablar mucho, pero no tenía el testimonio. Hermanos, muchos desprecian el testimonio del Señor. Por un lado, el testimonio es la iglesia, como luz y como sal de la tierra, pero por otro lado, vemos que en el caso de Matías y José, ellos permanecieron desde el día del comienzo del ministerio del Señor Jesús hasta el día de su ascensión, hasta el día de su resurrección. Tenían un testimonio de haber acompañado al Señor todo el tiempo, igual que el hijo mayor, que quedó en casa sirviendo al Señor. Amados hermanos, gracias a Dios porque Él nos restaura, pero ustedes jóvenes, gracias a Dios porque están en el antes. Y a mis hermanos mayores también queremos animarles. Bueno, si esta fue su experiencia, es parte del pasado, pero hoy tenemos que pasar por el proceso de aprender, por el proceso de dar frutos de justicia, de amor, delante de Dios y delante de los hombres. Tengamos paciencia. Dejemos que el Señor trabaje en nosotros, que el testimonio del Señor en nosotros sea más que nuestras palabras. Recordemos siempre, el Señor premia la perseverancia. Jesús es el Señor. El Vigilante.